vida, y eso le ha permitido poder compartirnos sus experiencias, sus estudios, la convivencia que he tenido con otro tipo de personas. Sin embargo, aquí estamos para poder compartir con ustedes, y sin más preámbulo vamos a iniciar con esta actividad, con este evento. Vamos a tomarnos el tiempo entonces para darle lectura a nuestro programa, y a lo cual vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo de la señorita Edith Mardeni Tol, a quien llamo a este escenario y a quien les pido recibámosla con fuertes aplausos para que nos pueda dar apertura y bienvenida a ustedes. Ustedes se merecen en este evento muy importante. Bienvenida. Doctora Artemis Torres, medios de comunicación y público en general, muy buenas noches. En nombre de la Casa de la Cultura Sanpedrana les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia de parte del proyecto CONFES 2022, esperando que en esta noche podamos aprender un poquito más de la historia de nuestro país. Muchas gracias. Fuertes los aplausos nuevamente. Yo sé que ustedes tienen la curiosidad de quién es la persona que nos va a compartir sus experiencias en esta noche. ¿De quién nos van a hablar esta noche? Podemos observar que es parte acerca de puntos de vista de la independencia, pero previo a la independencia tuvo que haber habido una historia grande. Ya conocimos parte de nuestra historia, de nuestro municipio en el viernes pasado. Ustedes se llevaron buena expectativa, pero ¿qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que ustedes los motivó a seguir nuevamente, a dejar las actividades de la casa, las actividades del hogar, la familia, y poder compartir con nosotros en esta noche con este tema muy importante? Pero previo a que nuestra invitada tenga el honor de compartirles toda esa experiencia que ha tenido, toda esa experiencia con la que ha venido, conozcamos un poco acerca de su vida, conozcamos un poco acerca de ese camino que ella ha tenido para poder presentarse. Vamos a leer la hoja de vida. Les comento que ella es doctora en filosofía, licenciada en historia, profesora de historia y ciencias sociales, es docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala en varios cursos, entre los que destacan teoría de la historia, historia de Guatemala, historia de Centroamérica y América Latina. Además, ha incursionado en temas de historia de las ideas, historia del pensamiento, historia intelectual y de la cultura. Es exdirectora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue electa y reelecta por mayoría durante 2 periodos de gestión del año 2012 al año 2020. Es autora de varios libros publicados por la Universidad San Carlos de Guatemala, artículos académicos y científicos. Ha participado y se ha vinculado a la USAC con varias universidades internacionales, entre las que destacan la Autónoma de Madrid, la de Extremadura, Cádiz y Gran Canaria, esas en España, también la Universidad de Ferrara, Italia, entidad que recientemente le otorgó el reconocimiento de profesora invitada destacada. Con fuertes aplausos y con gran algarabía, por favor, démosle la bienvenida a la doctora Artemis Torres Valenzuela. Doctora, bienvenida a San Pedro Zacatepeques, bienvenida a este público muy especial. Gracias por aceptar nuestra invitación, y ahora la dejamos con el tiempo para usted, con este tema muy importante que es parte de la independencia de Guatemala. Independencia para unos, vida normal para otros y una tangente para otros más. Pero cuéntenos sus experiencias, y a nuestro público, por favor, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta presentación inmerecida, pero quiero, antes de empezar, compartiendo estas breves diapositivas y fotografías con ustedes, decirles que siempre que hay un público interesado en un tema histórico, demuestra que hay en los pueblos un
una necesidad de saber ese pasado que hoy tiene repercusión e impacto en el presente y que por supuesto tiene también una implicación para el futuro. Es muy pero muy gratificante que esta noche ustedes hayan dejado sus quehaceres, sobre todo una noche alimentando el conocimiento, que en otras palabras es también alimentar el alma. Por eso los felicito también el esfuerzo de la Casa de la Cultura y agradezco profundamente la invitación que me hizo el licenciado Eddie Joaquín, un arqueólogo muy prominente, egresado de la Escuela de Historia, y qué mejor que hoy también tenga acá otros sancarlistas. También está Pedro Monroy, egresado también de la Escuela de Historia, mi casa y mi alma mater, y por supuesto tenemos también la presencia de la ya casi licenciada Claudia, que hoy está con nosotros, que es de la Escuela de Ciencia Política, y de todos ustedes. Así es que muchas gracias por esta invitación. Vean, decimos que estamos a 200 años de que se celebró eso que puede ser una celebración, pero que más que una celebración es realmente una reflexión a 200 años de un hecho histórico que, si bien recordamos el año pasado, el presidente y su gabinete y los gobiernos locales trataban de hacer una celebración desde la perspectiva de la oficialidad. Cuando hablamos de historia, debemos de hacer una separación entre aquella historia que aprendimos muchas veces en los libros de texto, con nuestros profesores, en la escuela primaria, en los grados de la secundaria, pero alguno de esos profesores quizás nos enseñó que la historia no es solo un ejercicio de memoria, sino que la historia verdadera debe de tratar de explicar a las poblaciones a través de las escuelas, del sistema educativo, de los libros de texto, debe de tratar de explicar, interpretar elementos de análisis que hoy están presentes en la Guatemala en la cual vivimos. Y fíjense qué importante es esto, fíjense qué importante es una reflexión, porque estoy completamente segura que cuando estudiamos en la escuela primaria, y algunos todavía unos años más atrás, en unas décadas, por ahí por los años 70, estudiábamos que la historia era parte de los estudios sociales. Y la historia no se miraba como una ciencia, se miraba como parte de ese libro que quizás el profesor nos leía, o quizás alguno de nosotros teníamos, pero que era el título Estudios Sociales. Y si nos damos cuenta con esos libros de estudios sociales, estamos viendo de que efectivamente no se le da el lugar de ciencia a las ciencias sociales. Estamos viendo, constatando en esos libros que son las pruebas fidedignas de que esos estudios sociales, en una partecita pequeña, tenía a la historia, como que si la historia no fuera también una ciencia. Y también estaba la geografía, y empezábamos a estudiar aquellos libros, si ustedes se recuerdan, en donde decía que la célula de la sociedad es la familia, y en donde esa historia que se nos enseñaba a partir de esos libros hacía referencia casi con exclusividad a personajes que se iban sucediendo en el tiempo histórico y que los niños y las niñas de ese momento nos los teníamos que aprender con precisión para ganar los exámenes. Esa historia que nos enseñaron que era eso, un estudio más, hoy la vamos a cuestionar
desde la perspectiva de que la historia efectivamente es una ciencia. Y como ciencia, sí, efectivamente, es parte de las ciencias sociales, pero no de los estudios sociales, de las ciencias sociales. Y esta noche, ustedes y yo vamos a enriquecer nuestra mirada de ese hecho histórico que se ha denominado la independencia. Y fíjense que los gobiernos de Guatemala, a través de mucho tiempo, recordemos a los gobiernos liberales de Justo Rufino Barrios, que está puesto en todos los parques de los departamentos y los municipios, o recordemos cómo esa Guatemala se fue configurando a partir de ciertos siglos, hasta indicarnos que la historia que estamos estudiando, y el presidente el año pasado lo volvía a repetir, es decir, es una historia de acontecimientos memorísticos que no nos explican la realidad guatemalteca actual, y que es más, nos prohíben pensar con capacidad crítica, con elementos de mentes pensantes y gentes pensantes con libertad. Esa historia del oficialismo, esa historia que implementan el Estado de Guatemala a través de los distintos gobiernos, con los libros de texto, con los pensum de estudios, con las guías curriculares o con el CNB ahora, son esa historia a la que esta noche vamos a cuestionar. Y fíjense que la independencia, cuando se nos enseñaba qué era independencia, esos libros, la primera estampa que aparecía y la que siempre va a aparecer es una estampa. Este es un fragmento de una estampa que yo diría se convirtió como en una estampa tradicional de la independencia. Pero solo el hecho de que veamos esta pintura de la independencia, vemos que en esa pintura quienes están firmando la famosa Acta de Independencia, como el documento que da fe de que Guatemala es libre y se incorpora con esa libertad a los países democráticos y de avanzada del siglo XIX. Fíjense qué importante que cuando analizamos esa pintura, vemos que los que participan en la firma del Acta de la Independencia son en primer lugar los sectores de aquellos españoles que habían estado durante la colonia, pero que ahora se cambian el traje y quieren decir que van a ser una Guatemala como un país independiente, cuando lo que ellos están haciendo es sencillamente eliminar a los sectores españoles que habían estado durante aproximadamente 300 años dominando el periodo que conocemos como la colonia. Recuérdense que el periodo colonial tiene aproximadamente 300 años en este país, y que esos 300 años pesan todavía en la realidad nacional, están presentes en esta realidad nacional. Pero estos hijos de los españoles que se habían afianzado, que habían nacido en estas tierras y que se les ha denominado el sector de los criollos porque nacieron justamente en estas tierras americanas y más que todo en esta parte mesoamericana, esos criollos sentían que esos grupos de españoles que tenían el control político, que tenían el control económico, que pertenecía esta parte de la geografía, pertenecía también a la corona española. Imagínense, los tributos que con las manos, que con el trabajo de las poblaciones, sobre todo indígenas, se producían en estas tierras, se iban directamente a la colonia, porque aquí la administración la tenían esos sectores de peninsulares, de españoles, que eran los ojos y la presencia del rey y la reina en un reino que nunca conocieron. Fíjense qué importante es este hecho y por qué hoy no decimos independencia para quién, independencia para quiénes, cuando vemos que el acta, insisto, está siendo firmada
por la representación de la iglesia, las altas cúpulas de la iglesia, pero también por esos criollos apoyados por los militares de esa época que firman el acta para independizarse y regresar a España, a esos españoles que habían tenido la administración de este reino en función de mandar sus riquezas a la corona española, al rey y la reina de España, que, como insisto, nunca conocieron estos reinos, pero que su retrato en pintura se colocaban en aquellos salones de recepción para marcar que el rey y la reina eran los dueños de estas tierras y por lo tanto también de lo que tenían. Esa es la esencia de la independencia. Esa es la realidad de esa independencia que hoy vamos a seguir cuestionando. Y traigo nuevamente esta pintura porque estoy segura que si ustedes buscan en Google pintura sobre la independencia, les va a aparecer la misma pintura. Y cuando ustedes la vean completa en su pantalla, hagan un análisis de reflexión profunda de cuáles son entonces estos componentes que están firmando el acta, que todavía se conserva en el Archivo General de Centroamérica, que es el archivo histórico. Recordemos que en este momento estamos hablando de un reino que implica todo el área centroamericana. Y estos criollos que firman el acta de la independencia no solo son criollos hijos de españoles nacidos aquí en esta parte que conocemos hoy como Guatemala, sino también en el resto de las provincias. Recordemos que en esos años ya tenemos una Universidad de San Carlos de Guatemala, y en esa universidad se ilustraban o estudiaban aquellos criollos que habían nacido también en el resto de provincias. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, porque siempre las provincias del resto de Centroamérica tenían un recelo con esos pequeños grupos de hijos de españoles que estaban viviendo en esta capitanía general, que se ubicaba en lo que hoy conocemos la antigua Guatemala. Cuando ustedes caminan la antigua Guatemala, tienen que hacer memoria de lo que han estudiado y pensar que ese recorrido por un museo vivo como lo es la antigua, pasear su centro histórico, ver su catedral, ver el Real Palacio, ver el Palacio también del Poder Local, ver el Portal del Comercio, esa lógica de esa cuadrícula perfecta que está en el centro histórico y que después se reproduce también en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en la nueva Guatemala de la Asunción. Ahí estamos viendo también ese poder colonial, la iglesia, el palacio de los capitanes, o sea, el palacio de los españoles residentes en el reino, el palacio de los criollos en el otro extremo y el Portal del Comercio. Ahí estamos viendo la lógica que nos explica a esta Guatemala que tratamos de comprender y la cual va a ser modificada a través de ese proceso de independencia. Y fíjense que la independencia no solo es firmar el acta. Esa historia que nos contaron, que la independencia se da cuando se firma el acta y que ya somos libres. Si después de ser libres y firmar el acta hay una anexión a México. Es decir, no había un proyecto político serio que promoviera y que permitiera mantener la independencia como tal. Ese grupo que firma la independencia no cuenta con un proyecto y por lo tanto se ve amenazado también por las élites, esos pequeños grupos que habitaban El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y entonces tienen que anexarse a México para poder protegerse, porque habían luchas y guerras internas. Pero veamos en otra diapositiva, vamos a ver cómo vamos a ir explicando esto que yo les hacía al principio,
de una diferencia entre lo que puede ser esa narrativa histórica y esa narrativa histórica científica real. Hoy, pues el Estado nos dice que hay que pasar haciendo el saludo al presidente, hoy retornan los desfiles, hoy retornan las antorchas, hoy volvemos a ver a los niños que están llegando a las escuelas y empiezan a hacer nuevamente sus altares cívicos, empiezan a memorizarse otra vez el himno nacional, empiezan a aprenderse la jura a la bandera y empiezan a hacer los lunes cívicos cada vez más constantes. Y justamente en este mes, que es el mes de septiembre. Pero fíjense que cuando hablamos de esa historia real, realmente qué fue lo que pasó, en qué nos estamos basando para interpretar ese fenómeno histórico que fue la independencia. Quitémosle las anécdotas y vamos a ver algunas anécdotas que todavía están presentes en los libros de texto. Pero cuando les digo quitémonos el antifaz o quitémonos esos lentes que nos están distorsionando la verdad histórica, es cuando les estoy revelando que en esa acta de independencia no hay presencia de las grandes mayorías indígenas, no hay presencia de las grandes mayorías mestizas, no hay presencia de las grandes mayorías ladinas. Por lo tanto, ¿de qué independencia estamos hablando? Cuando las grandes mayorías no están presentes en este hecho histórico, cuando las grandes mayorías, después de que se firma esta acta de independencia, siguen ausentes en los proyectos políticos, cuando las grandes mayorías hoy siguen todavía en precariedad, cuando tenemos una Guatemala que se debate entre pobreza y pobreza extrema. Con la pandemia se pusieron al desnudo todas aquellas precariedades en la red de salud pública, cuando vimos que muchos de nuestros propios hermanos ciudadanos, morían por falta de medicamentos, por falta de camas, por falta de oxígeno, por falta de atención médica. ¿De qué Guatemala estamos hablando a 200 años que se firma la independencia si las grandes mayorías no han estado ni están presentes en los proyectos que llegan a gobernar el país? ¿Podemos celebrar 200 años? ¿O es mejor reflexionar cómo estamos como país y qué país le vamos a heredar a las futuras generaciones con tanta desigualdad, con tanta pobreza, con tanta falta de educación? Y recordemos que la educación es uno de los valores más sagrados, uno de los derechos humanos más importantes para cualquier ser humano. ¿De qué independencia estamos hablando si seguimos dependiendo de otros países para poder sobrevivir en esto que hoy estamos viviendo con tantas crisis? ¿De qué independencia estamos hablando cuando no fuimos entonces incorporados, cuando nuestros abuelos no estuvieron presentes en ese proceso del acta de un documento? Entonces, esa historia real, con esa historia que se ha construido en base a anécdotas y que ha entrado en nuestro pensamiento producto de ese sistema educativo que no nos ha demostrado que la historia es una ciencia y que como ciencia merece ser estudiada con parámetros de interpretación concretos, hoy la seguimos cuestionando. Y veamos lo que les decía al principio. ¿Se recuerdan algunos quizás que estudiamos con estos libros de estudios sociales y que las editoriales reproducían aquellos libros de los años 60, los retomaban, ponían unas fotos más, unas fotos menos, pero que, insisto, algo muy importante y especial, y es que cuando estudiábamos justamente la historia de Guatemala, también estudiábamos, los libros traían una serie de fotografías de presidentes, pero nunca aparecía, o muy difícilmente aparecía el pueblo o los pueblos de Guatemala. Aparecían los presidentes y nos decían que nos teníamos que aprender sus nombres, como cuando estudiamos, por ejemplo, el descubrimiento de América y la conquista, que nos decían que Cristóbal Colón, que vino en tal año, que sus carabelas. Esos datos son importantes, claro que son importantes, pero más importante aún es explicarnos por qué se descubre América, cuáles son las causas y las consecuencias que tiene un fenómeno histórico tan profundo como lo fue el descubrimiento.
Cuando nos decían que nuestro conquistador fue don Pedro de Alvarado y nos plantaban como la gran figura al cual había que imitar, respetar e incluso idolatrar, ahora pensamos, ¿por qué no interpretar y conocer a don Pedro de Alvarado en una dimensión más justa y real, cuando sabemos que estos españoles conquistadores que recibían órdenes de Hernán Cortés, que estaba en México, tenían disputas entre ellos mismos y su objetivo era venir a saquear a los pueblos? Esa es la historia que necesitamos aprender. Y no olvidarla, como dicen muchos diputados ahora en el Congreso. De aquí para adelante es el país y de aquí para atrás lo histórico no hay que conocerlo. Falso. La historia hay que conocerla. Y hay que conocerla porque es el alma poderosa para los pueblos. Si no conocemos nuestra historia, no sabemos por qué estamos como estamos hoy y no sabemos cómo debemos de actuar para que el país cambie en el futuro. ¿Se dan cuenta por qué esa historia de anécdotas es una historia que tiene 3 tiempos, 3 categorías del tiempo? El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Quienes dicen que la historia es del presente para atrás y que las cosas pasadas y las cosas viejas que ya pasaron hay que olvidarlas, no conocen que la historia realmente es una ciencia. Es una ciencia porque aprendiendo que esa independencia no fue la independencia de todos y que hasta el día de hoy Guatemala no ha tenido una real independencia, no podemos. Quizás la podemos celebrar, pero tenemos una conciencia y una valoración científica y objetiva de saber que esa independencia no fue como nos lo han enseñado. Pero bueno, no solo son los libros de texto, son también las escenas teatrales patrióticas. Fíjense que alguien podría preguntar, Artemis, ¿y por qué no se escribe una historia patria? Claro que hay historias patrias, hay libros de historia nacional, libros de historia local, libros de historia regional, pero sobre todo hay libros que se llaman, este es el libro de la historia de la patria Guatemala. La patria es muy distinto, hablar de la patria es muy distinto a hablar de la nación, y hablar de la nación es muy distinto a hablar de la república. Creeríamos que son conceptos iguales, pero no, son distintos. Y ese proceso de independencia, 1821, es el periodo en que se inauguran aquellos libros que se llamaban libros de historia patria, porque se supone que la patria va a salir y va a ser independiente. Décadas después empiezan los libros de la historia de la República y otras décadas después, a finales del siglo XIX, empiezan los libros de la historia de la nación, que son libros distintos. Se los cuento y se los digo porque es importante saber que cada gobierno, cada época histórica le ha apostado a una forma distinta de hacer historia. Pero esas historias son también historias contemplativas, que se conforman y que los ciudadanos vean el pasado histórico y lo recuerden con añoranza, que vean ese pasado histórico y traten de volver a él, que vean ese pasado histórico y lo vean como la grandeza, como lo más importante. Algunos libros de historia. Y fíjense qué interesante es nuestro país, que muchos de los presidentes de Guatemala mandaban a hacer los libros de historia por encargo del gobierno. Eso es bien importante. Esas historias se llamaban historias por encargo. Por ejemplo, Justo Rufino Barrios paga a sus historiadores para que hagan las historias que él quería que el pueblo leyera. Y antes de que salieran los libros y se editaran y se publicaran, un cuerpo de asesores
leía los libros y le narraban al presidente para ver si él quería que los libros dijeran esas verdades y que los pueblos aprendieran mentiras creyendo que eran verdades. Es decir, se filtraban los conocimientos, se filtraban, y esas historias se llaman historias por encargo, y fueron los libros que siguieron existiendo y los seguimos aprendiendo en la escuela. Recuérdense que en esos años, 1870, 1880, se crean una serie de libros que van a estar vigentes hasta los años 40. Y todos nuestros papás y nuestros abuelos estudiaron con ese tipo de libros de historias por encargo. Y en esas historias por encargo se decía que la independencia debíamos de celebrarla todos, porque era un hecho histórico trascendente para el país, que nos compete, y que por lo tanto en el mes de la patria, en el mes del cumpleaños de la patria, todos debíamos de salir a desfilar. Las niñas teníamos que salir de batonistas y los niños y las niñas disfrazados de los próceres. Esos libros por encargo fueron entonces generando esas ideas en las escuelas de manera masiva, ¿verdad? De manera masiva. Pero veamos por qué se da esa independencia que va a favorecer solo esos pequeños grupos. Ustedes saben que los países no están aislados del mundo entero. Los países están influenciados por el mundo entero, por las geopolíticas, por los demás países, por las potencias, están influenciados. Todas esas influencias son las causas externas que influyen en un país para poder llevar a cabo ciertos hechos históricos, ciertos acontecimientos. Y uno de esos acontecimientos fue la Ilustración que se experimentó en Europa en el siglo XVIII. Me van a decir, Artemis, pero ¿cómo esa Ilustración influye en Guatemala? Recuérdense que estamos hablando de hace 200 años. Y hace 200 años, los libros que venían por barco a Guatemala, y se iban a recoger allá a Livingston, a Puerto Barrios. Por ahí entraban los libros, los barcos, los vapores, que traían libros influenciados también por estos movimientos de la Ilustración. La Ilustración no es nada más que un movimiento cultural, filosófico, ideológico, europeo, que trata de despojar todo aquel pensamiento escolástico, religioso, para poner en el centro de la comprensión de los seres humanos el conocimiento científico. Al colocar el conocimiento científico como el centro de la explicación de todo, está entonces el mundo está dando un paso hacia adelante con la cientificidad de los conocimientos. Y esa cientificidad de los conocimientos tiene una repercusión también política. Y esa repercusión política es dejar atrás aquellas formas de gobierno en donde se creía que el rey y la reina eran los designados por Dios para poder gobernar sus pueblos, y a partir de esta Ilustración se considera que los pueblos tienen la capacidad de elegir a sus propias autoridades y no de seguir creyendo que el rey y la reina eran los ungidos por Dios para guiar a los pueblos que por sí mismos eran incapaces de guiarse. Entonces, esas ideas plasmadas en libros por los escritores de la Ilustración llegaban a Guatemala al reino, y aquí los compraban esas élites de los criollos que tenían ya mucho dinero y leían esas ideas de lo que estaba pasando en Europa y las asumían para sí mismos. Las ideas de la Ilustración entonces influyen para que se dé ese proceso de la independencia.
Voy a ir un poco más rápido. La independencia de los Estados Unidos. Fíjense el año 1776. Estados Unidos se independiza, hay una serie de problemáticas al interno, los distintos estados se están configurando, hay grandes, pero grandes contradicciones con Inglaterra y Estados Unidos logra su independencia. Esas ideas y esas acciones que imagínense ustedes que costaba que llegaran al Reino de Guatemala, llegaban, se escuchaban en esta particularidad guatemalteca y obviamente influían en esos sectores de los criollos nuevamente que querían hacer su independencia. Y la Revolución Francesa, todos hemos oído que la Revolución Francesa es cuando Europa se integra al mundo de la modernidad, cuando los pueblos pasan de ser pueblos oscuros y se convierten en pueblos iluminados, porque la Revolución Francesa quita a su rey y a su reina y establece que el nuevo gobierno, ahí sí, va a ser un gobierno democrático, electo por el pueblo a través de los distintos procedimientos de votación. Es decir, se va a respetar la voluntad de todos en una gran idea de la democracia. Pero, ¿por qué les digo esto? Y vean, ¿se recuerdan de esta famosa pintura que nos expresa muy bien la idea de la Revolución Francesa? Y miren, para que nunca se les vaya a olvidar, y si alguno de ustedes da clases de historia, utilicen todos estos materiales, las pinturas, los billetes que cargamos en la bolsa, las monedas, los cuadros, los sellos de colección, porque todos esos son materiales didácticos que generalmente reproducen las estampas históricas. Y esta figura femenina que lleva la bandera francesa al frente, y si se fijan bien, y cuando lleguen a su casa la pueden buscar, van a ver que es una mujer joven, rozagante, que tiene algo especial, además de su vitalidad, porque es la libertad que va guiando al pueblo con su bandera francesa. Tiene algo fundamental, y es que también está influenciada por la Ilustración. Vean, muestra parte de sus senos, y ese ya es un atrevimiento en pintura, está mostrando parte de su cuerpo. Quiere decir que la ilustración, la ciencia, el dejar atrás ese mundo conservador en donde no se podía mostrar parte del cuerpo, está también planteado en una pintura tan clásica como esta. Y algo muy bonito, en la parte inferior de la pintura vemos al pueblo que ha caído en esa gran batalla por derrocar al rey y la reina de Francia en ese momento. Es decir, y algo también muy bonito. Fíjense que les voy a dar un dato que al comprenderlo en la historia, uno dice, esto es fabuloso. Miren, ese cuadro de la libertad guiando al pueblo francés tuvo mucho éxito en todo el mundo. Y Justo Rufino Barrios, el presidente de Guatemala, a finales del siglo XIX, manda a hacerse él mismo un cuadro igual. Pero en vez de la libertad que guía al pueblo, se coloca a él mismo como presidente. Y él empuña la bandera de Guatemala y dice, yo voy guiando al pueblo, porque el pueblo por sí mismo es incapaz de pasar por los caminos que lo conduzcan a la modernidad. Él hace una copia de esta pintura, pero se ubica, él se pone como protagonista. Por eso es que todo este tipo de materiales son muy importantes cuando los tratamos de incorporar ya a las explicaciones históricas. Esto es lo que se llaman fuentes iconográficas para la historia, que cuando las analizamos se convierten en fuentes iconológicas, que los historiadores las deberíamos de estudiar mucho más.
Y vamos a ver que también tenemos algunos historiadores prominentes, importantes, científicos, guatemaltecos, que nos han revelado esa verdad a la cual yo me estoy refiriendo ahora. Y uno de los libros clásicos por excelencia que todos los universitarios leemos o deberíamos de leer y analizar con profundidad es este libro que ustedes sin duda han escuchado, que se llama La Patria del Criollo. Y se llama La Patria del Criollo, fíjense, dos conceptos que esta noche lo hemos platicado: el concepto de patria y el concepto de criollos. Los criollos, dijimos, los hijos de los españoles que veían en sus propios antepasados ya un obstáculo para poder desarrollarse económicamente. Fíjense pues, estos criollos, por eso el libro se llama La Patria del Criollo y es escrito por el historiador Severo Martínez Peláez. La Patria del Criollo es un libro que nos dice: los españoles que manda el rey y la reina aquí al reino, ellos son los encargados de recoger todos los impuestos, de mantener el orden para que todos esos impuestos recaudados lleguen a la corona y se enriquezca España. Cosa que si tuviéramos un curso más profundo, vamos a ver por qué España hoy es uno de los países que está dentro de los más pobres de Europa. No está entre los mejores de Europa, cuando todas las riquezas de América le llegaban. No pudo administrar, sino que distribuyó esas riquezas que entraban. Pero eso será tema de otra conferencia, que espero me inviten. Pero ahora vamos a ver esto. Vean, los criollos, como ya habían nacido aquí, eran hijos de españoles, entonces decían: ¿por qué tenemos que obedecer a estos españoles que se están quedando con los tributos, con los impuestos, y no nos dejan enriquecernos? Porque los mismos criollos tenían que pagar también tributo. Se pagaba tributo por hacer aguardiente, se pagaba tributo por los sellos, se pagaba tributo por el tabaco. Es decir, todas esas ventas debían de pagar un tributo. Entonces ellos no podían crecer económicamente y formar su propia patria. Por eso es que el libro se llama así: La Patria del Criollo. La independencia no es nada más que la lucha por deshacerse de esos españoles y entonces que los criollos formaran y fundaran su propia patria. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No se han aburrido? ¿Seguros? Vamos. Entonces, fíjense pues, algo bien bonito. Si estamos hablando que entonces es la patria del criollo, ¿cómo esos criollos fueron en la historia del país, fueron cambiando sus formas productivas para irse manteniendo en el control político y económico de esta nación? ¿Cómo hoy vemos, por ejemplo, cómo esos criollos todavía permanecen en las grandes industrias de Guatemala? Cómo parte de esos criollos todavía son una élite que la vemos incluso gobernando en el Congreso, que quieren poner y quitar presidentes en Guatemala. Esas élites de los criollos que fueron permaneciendo como los ricos de antaño, los ricos de siempre, fueron permaneciendo en esas cúpulas de poder y siguen permaneciendo ahí y siguen gobernando el país, porque hay nuevos ricos que se van incorporando, pero esos ricos de siempre siguen permaneciendo en esa historia que la vemos ya no como esos datos dispersos, sino una historia de procesos que está ahí, que se mantiene en una constante. Y esa historia de procesos nos demuestra entonces que nuestro país ha sido gobernado en gran medida por esas élites criollas, esos pequeños grupos criollos que tienen miopía y que no permiten ver que el país es de todos y que un mejor país tuviéramos si sus proyectos políticos y sus candidatos fueran personas honestas,
fueran personas con valores y principios, que fueran personas que consideraran realmente que todos los sectores merecemos vivir en un país con paz, con justicia social, con dignidad, con posibilidades de tener un trabajo, porque es lo que podemos, lo que necesitamos es un derecho humano, tener posibilidades de trabajo y no vernos obligados a emigrar a otro país para buscar salvar nuestras vidas, las de nuestras familias, las de nuestros hijos, las de nuestros padres. Un país distinto, en donde la tierra es productiva, pero está en manos de pocos. Un país distinto en donde vemos que realmente hace falta que no se estén robando el dinero en el Estado para tener una red hospitalaria digna, en donde todos seamos atendidos como personas, como seres humanos con dignidad. Un país totalmente distinto si no fuera por esas élites que se proclaman independientes hace 200 años. Pero este libro yo se lo recomiendo porque ahora salió la edición de La Patria del Criollo para niños y jóvenes. Y es un libro muy didáctico que nos explica lo que yo les estoy tratando de transmitir con palabras sencillas. Sectores criollos, sectores españoles, la independencia se da entre esos dos sectores. El pueblo no participa, por lo tanto, no es un hecho histórico auténtico y legítimo, porque la gran mayoría de la población, insisto, se quedaron fuera de ese proyecto y seguimos siendo fuera las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque acceder a la educación en un país como el nuestro es un privilegio de pocos. Porque acceder a tener un título de educación media es un privilegio de pocos. Y porque llegar a la universidad es un privilegio de pocos. Y porque tener un título de la universidad es un privilegio también de una élite académica. Y eso es un drama para un país. Y eso es una tragedia individual para cada persona. El no tener ni siquiera acceso a la educación para abrir sus mentes, para conectarse al mundo, para tener otras expectativas de vida, para poder leer y conectarse con las ideas de otros hombres que han escrito en otros tiempos históricos. Eso es lo que trato hoy de decirles con esta charla sobre esto que es la independencia. Y bueno, vamos a ir concluyendo diciendo que esa discrepancia entre criollos y peninsulares es lo que hoy celebra el gobierno, es lo que hoy celebran esos pequeños, esos grupos que dirigen el país y que no entienden que la independencia todavía no la hemos logrado. Esa independencia es también la que se celebra ciegamente, sin hacerle una interpretación y sin hacerle un análisis a los niños, a los jóvenes que merecen comprender su realidad y que merecen heredar un país mejor, merecen caminar por las calles sin ser agredidos, sin tener el miedo de salir por la violencia que vivimos, una violencia que responde también al hambre, una violencia que nos afecta a todos. Esa independencia merece ser celebrada. Y vamos a ver, aquí traía otras diapositivas para poder comprender cómo la Guatemala que queremos comprender esta noche tiene no solo el proceso de independencia para analizarse, tiene, como les decía, tenemos que comprender la historia de los pueblos indígenas. Tenemos que ver hoy esas voces de los pueblos que se alzan y se levantan para decir basta ya con lo que se está haciendo con los recursos naturales que poseemos, que dicen basta ya con esos niveles de explotación a los cuales son sometidos, que dice basta ya con esas migraciones internas que se hacen con la población que va a los cortes de café, porque el café sigue siendo uno de los productos que mantiene como un cordón umbilical la economía nacional conectada hacia el mundo. Esos pueblos indígenas que siempre han estado en resistencia y que con mucha valentía han guiado también y han hecho los procesos de cambio en un país como el nuestro.
Y no solo los pueblos indígenas, los pueblos unidos, que necesitamos estar unidos para poder generar esos cambios tan anhelados. Entonces, conocer la historia de los pueblos indígenas, conocer la historia del proceso del descubrimiento de América, conocer la historia de los procesos de conquista, cómo nos conquistaron, cómo nos sometieron, cómo nos saquearon, conocer la historia de esos 300 años de colonia para poder comprender también la historia de esta independencia y después comprender ese largo siglo XIX, todos los 1800, desde 1800 a 1900, ese siglo XIX fue un vaivén entre conservadores y liberales, desde que se van a instaurar con ese proceso de independencia, esos liberales que hacen la independencia y que sus raíces son neta y puramente criollas. Si yo les digo, amigos, queridos amigos, que alguien me preste un billete de a 20 quetzales, vamos a ver que en ese billete hay una alusión total a ese proceso de independencia. Y se lo digo de verdad, si alguien tiene un billete de a 20 me lo presta y estoy segura que sí se lo voy a devolver. ¿Carga alguien ahí un billete de a 20? Y van a ver cómo los billetes son un recurso didáctico importantísimo. Gracias. Y si alguien carga uno de a 5 también. Y si alguien carga uno de a 10 también. Gracias, gracias, ¿oíste? Muchas gracias. A ver, alguien lea quién es este personaje. El del billete de a 20. A ver, es Mariano Gálvez. Y fíjense qué curiosa es la historia y los datos. Este personaje de Mariano Gálvez es un prócer de la independencia. Y si le damos la vuelta al billete, vemos una de las pinturas clásicas que también tiene la independencia, y es la figura de la firma del acta de independencia hecha en 1921, los primeros 100 años del proceso de independencia, por el pintor Beltranena, otro apellido que nos dice que es la élite guatemalteca. Entonces, cuando cargamos un billete de estos en nuestra bolsa, sabemos que cargamos un total discurso, tanto con un personaje liberal como con la firma del acta de la independencia, y cuando lo vemos detenidamente y lo analizamos en nuestra bolsa todos los días, vemos que estamos reproduciendo la historia de la oficialidad a través de un billete como este. Veamos el día 5. El día 5 tiene aquí ¿a qué personaje? A Justo Rufino Barrios. Aquí estamos viendo otro personaje de la élite guatemalteca, ricos incorporados a esta élite criolla, ¿por qué colocan a Justo Rufino Barrios si no se coloca otro personaje? Porque se nos ha hecho creer que el país entra en la modernidad a partir de don Justo Rufino Barrios. Esa historia que hablábamos de anécdotas es la que refuerza estas ideas. Y cuando le damos la vuelta al billete, Rufino Barrios, y es la educación, si se dan cuenta, cada billete de los que cargamos en nuestro bolsillo tiene una reproducción de una escena histórica, pero una escena histórica que nos está encubriendo una realidad, una escena histórica que quieren que la reforcemos, el sistema educativo la reforcemos con los libros, con los maestros y hasta con los billetes. Entonces, lo que esta noche quiero dejar con ustedes es que cada una de estas pruebas debe de ser sometida a un análisis crítico. Pensemos de otra forma y no de la forma en que se nos ha hecho que creamos que es la historia. Voy a devolver el día 20 y el día 5. Muchas gracias por los préstamos, los retornos sin intereses, pero gracias. Gracias. Y vamos a concluir entonces. Miren, esto es muy bonito. Van a ver que esto es como un postrecito. Miren, la llamada independencia, entre comillas, se fue perfilando en términos de una narrativa criolla.
Es decir, esos criollos nos fueron diciendo, esta es la historia y ustedes la tienen que aprender. Nos crearon un bulevar que se llama Bulevar Los Próceres. Crearon el obelisco, que es un monumento dedicado a los próceres. Existe una universidad que se llama Mariano Gálvez, en nombre de otro prócer. Hay monumentos de José Antonio de Irizarry, de Dolores Bedoya de Molina, de José Cecilio del Valle, que era el esposo de doña Dolores, y esos monumentos que hay en toda Guatemala hacen alusión a los próceres. O sea, no nos dicen que el acta de independencia tuvo esa falencia de que no tenían los grandes conglomerados sociales, a los grupos indígenas, mestizos y ladinos. Nos están remarcando constantemente que son los próceres, los grandes héroes del país que hicieron y firmaron el acta. Y fíjense que hay piezas del repertorio musical que están dedicadas a los próceres, e incluso tenemos mucha música dedicada también al café. Tenemos un vals del café, la flor del café. Es decir, se van dando cuenta cómo hasta las expresiones artísticas, las expresiones de la calle, las expresiones arquitectónicas están perfiladas a una misma narrativa histórica, que es la narrativa de los criollos. Y vean, las monedas nacionales, que hoy vimos unos ejemplos, y por supuesto, toda esa parafernalia dedicada a la independencia. Ya decía, las batonistas, las bandas, los desfiles, los símbolos patrios, el himno nacional, las antorchas, toda eso es como muchos actos dedicados a reforzar esa idea de la independencia, pero desde la visión de los criollos. Y aquí quería solo dedicarle, por mi condición de mujer, dedicarle 2 líneas. Fíjense que doña Dolores, ¿se recuerdan que nos decían que de las mujeres que participaron en la independencia, solo aparece el nombre de doña Dolores y nada más? Pero esa narrativa histórica es tan injusta que nos dice que doña Dolores solo quemó los cohetes, sirvió los tamales, hizo la bulla, pero no firmó el acta. No tuvo ideas para decir, es una Guatemala que se está modernizando. Es decir, en esa narrativa criolla, las mujeres no existen, y si existen, existen una y de esta manera. ¿Y de dónde aparece el mito de doña Dolores? Miren qué bonito. Ramón A. Salazar fue un historiador del siglo XIX. Y lo que dice, yo se lo subrayé con amarillo, dice: don Basilio Porras y doña Dolores Bedoya de Molina tuvieron una idea que hace patriotismo, y a su invención fue la de hacer en una plaza. Ellos llevaron la música, dispararon muchos cohetes, y posteriormente se le fueron argumentando, se le fueron poniendo más y más argumentos a doña Dolores, hasta llegar a decir que ella misma hizo los tamales, los sirvió, se los dio al pueblo que llegaba a celebrar su independencia, y se le crearon una serie de mitos a su alrededor. Y vean cómo son estas narrativas históricas criollas, que tenemos escuelas que llevan el nombre de doña Dolores Bedoya de Molina, y cuando entramos a preguntarles a los directores o directoras cuál fue el papel de doña Dolores, siguen repitiendo que el papel de doña Dolores como mujer fue nada más un papel ni siquiera secundario, fue un papel totalmente denigrante: llevar los cuetillos, hacer la bulla y no situarla, porque por los indicios, por los libros, por los documentos históricos que constatan la existencia de doña Dolores, se sabe que doña Dolores Bedoya era la que influía, porque tenía ideas muy profundas y era una mujer muy intelectual en su época. Escribía y tenía que usar un seudónimo de hombre. Ella era la que leía aún más que su esposo, que era don Pedro Molina. Y si ustedes se dan cuenta, don Pedro Molina fue otro prócer de la independencia. A diferencia que don Pedro él era el dueño de una imprenta, y
y él publicaba los periódicos de la época, que eran dos: el Editor Constitucional y el Amigo de la Patria. Y en esos periódicos, las últimas investigaciones arrojan que doña Dolores escribía artículos para lograr la independencia con esos nombres o seudónimos masculinos. Entonces, así se fueron creando los mitos alrededor de cada uno de los próceres. Ahí pueden ver, miren, esto está puesto donde vivía doña Dolores y donde vivía don Pedro Molina, que ya les dije, eran esposos. Y hay una película por ahí que aborda la independencia, en donde es una película muy mala, pues malísima, que la hacen hace como 3 años y está ahí puesta en internet y todo, pero vale la pena verla para ver cómo no hay que hacer las cosas. Y fíjense que en la casa de los Molina está esta placa todavía colocada: casa de don Pedro Molina, insigne precursor y prócer de la independencia de Centroamérica. Fíjense esto: paladín de los ideales de libertad y democracia, representante en el Congreso Bolivariano de Panamá en 1826, 17 de diciembre de 1930, homenaje de la Sociedad de Geografía e Historia. Y el otro es un homenaje a Dolores Bedoya, y estas placas puestas en la pared de la casa de ambos nos dicen la exaltación o la exageración que se hace de las características y peculiaridades también de ambos personajes. Y llegamos a esto. ¿Se recuerdan que hace unos años los niños de una escuela de Apor, bajando un poquito al sur, confundían a Frida Kahlo, la pintora mexicana, con Dolores Bedoya de Molina? ¿Se recuerdan que salió en Noticiete y salieron en esos telenoticieros nacionales? Y se hizo una crítica fuerte, porque decían, pero miren hasta dónde hemos llegado con esa, digamos, tergiversación de los personajes históricos. Una doña Dolores confundida totalmente con una Frida Kahlo, en una realidad con 2 fotos que les demuestro y que mejor ya ni hablo porque ustedes lo están viendo. Y termino. En esta llamada independencia es un reacomodo de las élites. ¿Hay realmente independencia? ¿Somos un país libre? ¿Somos un país independiente? Si todavía dependemos hasta de los regalos de las vacunas que nos van a dar para poder librarnos de la pandemia. ¿Somos independientes cuando nos cierran las puertas del mercado internacional y nos ahogan aquí adentro con las grandes depresiones económicas que ha sufrido el país? ¿Somos independientes cuando dependemos de todas las importaciones, que tenemos que comprar productos hacia afuera a los precios que el mercado los tiene o los precios caprichosos que a veces tienen las economías del mundo? ¿Somos independientes cuando sabemos que hay potencias que nos ponen y nos quitan a los presidentes? ¿Somos realmente un país independiente? ¿Independientes quiénes? ¿Independientes sí, no, por qué y para qué? Y entonces yo les digo, yo vengo de la universidad pública, de la universidad a la que defiendo, y la defiendo porque sé que sin esa universidad pública muchos de nosotros y muchas de las nuevas generaciones no van a tener la posibilidad de poder quitarse ese velo que tergiversa la realidad con conocimientos que dan los libros, que dan los profesores, que dan las aulas, y que es la herencia la mejor herencia que debemos de dar a las futuras generaciones, a esos niños y a esas niñas que aún no han nacido, pero que van a nacer en un país de muchas desigualdades, a esas niñas y a esos niños que van a nacer en un país con mucha violencia, con muchas precariedades, con muchas vulnerabilidades, con muchas carencias. Por eso es importante no solo conocer y aprender de los hechos históricos, sino además de analizarlos, para que su análisis nos abra las mentes y nos haga ser guatemaltecos conscientes cuando vamos a votar, conscientes con nuestro actuar,
y más que conscientes, coherentes, con ideas que vayan en pro de la justicia social en un país que tanto la necesita, y que con esas ideas de justicia social demostremos con nuestras propias actitudes, con nuestras propias acciones individuales y colectivas, que somos coherentes entre lo que hemos aprendido, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Y no crean que solo la universidad y las aulas dan el conocimiento, también lo da la realidad. Y esa realidad que está ahí, que la vemos todos los días y con la cual estamos compenetrados y compenetradas, es la mejor universidad del conocimiento. Es la mejor universidad porque es la sabiduría de los pueblos. Y qué mejor que sea también una sabiduría de los pueblos ancestrales que tienen en sus poblaciones esa sangre viva, que siempre está atenta a las injusticias que se viven día a día en un país como el nuestro. Sin más, los invito a que sigamos reflexionando. Reitero ese agradecimiento profundo a la Casa de la Cultura, ese agradecimiento profundo también a los amigos que hoy estoy viendo por acá, y por supuesto a mi querido Eddie Joaquín. Les dije al principio, y hoy me emocionó más con ese proyecto arqueológico tan importante que están llevando a cabo ahora en San Pedro, y decirles muchas veces más, pero sobre todo de manera incansable, cuando me invitan a San Juan, cuando me invitan a San Pedro, miren, yo vengo y participo con ustedes con el mayor de los gustos, porque sé que si habemos 5, 2 o 3, algo estamos haciendo por un país mejor, por un país que merecemos todos. Así es que la historia no solo es datos, no solo es interpretación, también es cariño y es emoción. Y con ese cariño y emoción, les digo, soy una fan de la musa que inspira la historia. Y es una musa, es una figura femenina que se llama Clío. Y en nombre de Clío y en nombre propio, les doy ahí en donde están sentados no solo un saludo cordial, sino me compenetro también con cada uno de ustedes con un abrazo muy sentido y fraternal, agradeciéndoles hoy que, como les dije al inicio, dejaron sus quehaceres un viernes por la noche para venir y aprender un poquito juntos, ustedes y yo, de lo que ha sido y posiblemente será con un mejor futuro nuestro país al cual queremos y al cual respetamos. Así es que un abrazo muy, pero muy sentido y muchas gracias. Doctora, qué gran trayectoria, qué ponencia, y considero, público, que esos aplausos fueron muy pocos para todo lo que aprendimos hoy. Por favor, los aplausos más fuertes para la doctora, quien hoy nos acompaña. Ha realizado un viaje largo para venir aquí a acompañarnos, a compartirnos esos conocimientos grandes y poder dejarnos esa empatía con nuestra historia, con nuestros valores, con nuestra cultura también, porque es parte de ello. Y pues también hoy tenemos ahora tenemos la puesta de las dudas. Si surgió alguna duda en el público, pues es el momento de poder expresarse, exprimámosle el conocimiento que tiene la doctora aquí, por favor. Y aquí no está doña Dolores Bedoya, pero no se les va a dar tamales ni vamos a quemar cuetillos, pero sí una refacción que los anfitriones tienen preparado para ustedes, un vasito de café y un panito, el cual pues en estos momentos también van a pasar ahí a compartir con ustedes para que la convivencia sea más amena. Sin embargo, ahora tenemos el momento para que el público pueda realizar algunas preguntas sobre alguna duda que haya tenido y la doctora pues pueda compartirnos parte de su conocimiento esclareciendo esas dudas que ustedes tienen. ¿Alguien aquí que me pueda apoyar para pasar el micrófono? Muy amable, gracias. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda?
Buenas noches a todos. Gracias a la Casa de la Cultura por hacer este tipo de eventos que sí son bien importantes para la población, y en especial agradezco a la doctora que realmente pues nos dio una cátedra, porque el sistema educativo entonces prácticamente son cuentos los que nos enseñan, ¿verdad? Y no la realidad. Entonces, seguramente está desde la primaria hasta la universidad, ¿verdad? Yo escuché una vez de que alguien comentó de que el colonialismo persiste actualmente, pero como lo que nos han enseñado y todo, pues uno dice, ¿será? Pero con esto que dijo la doctora, pues de plano sí es cierto, y existe esa lógica. Mi pregunta sería, en esta, digamos que todos conocemos una versión de la historia, muchas de ellas posiblemente es falsa, es inventada, pero a mí me gustaría saber qué opinaban los pueblos en esa época, como se está hablando de la independencia. O sea, de este lado ya sabemos que existieron varios pueblos, y pues según algunos documentos los chocomá eran los que predominaban de esta área, y en especial San Pedro Zacatepeques, supongo que existen documentos donde tal vez hay algún testimonio de cuando se dio la independencia, cómo estaba aquí, ¿verdad? Y qué pensaban al respecto. Esa es mi pregunta. Gracias. Doctora, por favor. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Los pueblos siempre estuvieron en resistencia. Los pueblos siempre, la historia se ha escrito siempre por dicotomía entre los grupos sociales antagónicos. Y los pueblos, por eso decía también pueblos valientes, porque con esa resistencia, sabiendo de que ese proceso de independencia los excluía de todo un proyecto político, no solo de esa acta, que digamos resume, o nos tratan de decir que resume todo un proceso, estaban conscientes de ello. Y la historia se está escribiendo y se está fortaleciendo. Fíjate, cada vez más que aparecen más documentos. En el Archivo General de Centroamérica hay kilómetros de documentación que todavía no están ni siquiera clasificados, para poder comprender el sentir de los pueblos en su esencia. Pero de hecho sabemos que los pueblos mantuvieron la resistencia, mantuvieron esas ideas claras y tenían sobre todo organización. Pueblos, por eso digo nuestros valientes pueblos, porque son nuestros valientes pueblos. Yo me siento compenetrada con los pueblos, con esa diferenciación que nos han remarcado, que hemos tenido. Creo que ha sido también uno de los problemas más graves del país, el tenernos divididos, precisamente creándonos diferencias que en realidad no existen más que en términos culturales. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿qué se pensaban los pueblos con respecto a este proceso? Hacer resistencia y siempre estar conscientes de su exclusión. Y luego, ¿qué se pensaba de la otra área? Hacer de la otra variante acerca de los pueblos, seguirlos marginando, ¿verdad? De una y de otra parte. Entonces podríamos decir que en el fondo lo que estamos viendo es, en el fondo, algo que, una categoría a la cual muchos le tienen miedo, y es una lucha de intereses que no es nada más que una lucha de clases. Los pueblos, por su sobrevivencia, que han resistido y han vivido con esa dignidad y con esa sabiduría, y por el otro lado esos sectores que son los minoritarios y que son los represivos, que no han tenido esa capacidad de poder generar un proyecto político más amplio, más profundo y más democrático. Pongamos un ejemplo claro: Costa Rica.
Siempre los ticos vienen aquí a estudiar su historia porque dicen que en el Archivo General de Centroamérica está su documentación y tienen que venir a Guatemala al Archivo General de Centroamérica para poder hacer su libro de historia. Y siempre se nos dice, vean a la Suiza de Centroamérica, es Costa Rica, ellos no tienen mayores problemas, no tienen mucha pobreza, su desarrollo histórico fue otro. ¿Por qué lo traigo a colación con tu pregunta, con tu tan apropiada pregunta? Porque las élites de Costa Rica, por esas circunstancias históricas, han sido élites que se aventuran más y que han comprendido que la incorporación de los sectores, ellos no tienen tantos sectores indígenas, pero han comprendido que los sectores diferentes hay que incorporarlos al proyecto nacional para tener un país más equitativo, más armónico y más igual. Perciben la igualdad. Las élites nuestras no. Las élites nuestras son más ciegas, no permiten el bienestar de todos, no son abiertas. Creen que así como han estado gobernando desde la colonia, continúan gobernando con esa misma violencia y con esas mismas formas tergiversadas de hacer política. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que esa es la visión también de los pueblos con respecto a esta acta. Y ahora en adelante, que nos digan que la independencia se resume y que ahí está el acta de la independencia, tengamos lista la explicación para decir que la independencia no se resume a la firma de un acta, que la independencia es un proceso que tuvo esas causas externas y que tuvo repercusiones internas y que hoy esas repercusiones están en cada uno de nosotros presentes. Igual que ese periodo de la colonia está presente también en cada uno de nosotros. 300 años de gobierno español que hoy siguen pesando en las estructuras de poder de la Guatemala que pide y demanda con esas grandes manifestaciones que vemos en las calles, en donde salen las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres, en donde salen los grupos obreros organizados a decir basta ya de este país que nos han heredado 200 años atrás y 500 años atrás. Nuevamente fuerte los aplausos porque es un comentario, una respuesta muy asertiva, algo que nos va a dejar con mucho conocimiento. ¿Alguno que otro tenga otra duda, otra pregunta que quiera realizar? Un momento. Primero que nada, buenas noches. Quiero agradecerle por el derroche de conocimientos que nos acaba de dar. Ha ampliado bastante la visión que por lo menos yo tengo de la independencia. Y mi pregunta sería, ¿usted cree que la independencia es solo un disfraz para un cambio de mando de la corona española a la élite criolla del país? ¿O es una imitación de la élite criolla hacia el tipo de gobierno o de mandato que tenía la corona española en Guatemala en estos 300 años que estuvo gobernando la corona española en Guatemala? Gracias. Bueno, te voy a responder un poco lo que capté. Creo que la independencia es un cambio para no cambiar, es un cambio para seguir iguales, es un cambio para que se reacomodara solo la élite criolla y nada más. Fuera los cachupines españoles, fuera de acá, la patria ahora es nuestra y en esta patria mandamos nosotros, y ha sido el eslogan de ellos, ¿verdad? Y algo fundamental que quiero compartirles esta noche. Hoy estamos disfrutando de un café.
El café, sin duda alguna, es una de las bebidas más exitosas en el mundo entero, pero estas élites también han tenido mucho que ver con el café y la producción del café, y han presumido que a través de un producto como este nos han hecho modernos, porque nos han involucrado en la economía del mundo. Recuérdense que el café es un estimulante. La cafeína es un estimulante para mantenernos despiertos y por supuesto tiene una serie de características muy importantes, muy atractivas como cultivo y como bebida. ¿Por qué les hablo del café? Porque esas élites de las cuales hemos hablado ahora también se involucran con la producción del café. Y miren hasta dónde llega su miopía. Y es que compran o se adueñan de las grandes fincas productoras de café, las mejores fincas del país para producir café, las tierras más fértiles e idóneas para producir café, y efectivamente producen muy buen café, pero han sido incapaces de tratar con dignidad a todos aquellos trabajadores que venden el café. Ahí la miopía de nuevo está presente en esto que hemos hablado esta noche. Vemos cómo esas élites, los dueños de las fincas cafetaleras, se mantienen diciendo de que producimos el mejor café del mundo, que producimos buenos cafés, y no hay duda de que es honestamente un buen café. Pero insisto en esto, porque esto es parte también de esa responsabilidad que ellos han tenido al ser irresponsables, empujando así las migraciones de los grandes sectores campesinos que tienen que migrar de un lugar a otro cuando es el tiempo de corte y de siembra, y que más aún, y que peor aún, tienen que migrar a otro país cuando las condiciones se agudizan más y la producción tiene bajas y altas en el mercado internacional. Así es que hoy también hay que agradecer a la Casa de la Cultura que ha tenido la deferencia de darnos un café que nos cae muy bien en este clima tan exquisito, y de darnos también pues no solo el aperitivo, sino también una refacción que con mucho esfuerzo sabemos que lo han hecho, pero también es de agradecerlo, ¿verdad? No de balde es una Casa de la Cultura, y no de balde también derrocha eso que es la cultura a través de la gastronomía. Gracias. Fuertes los aplausos. Bueno, hay otra pregunta todavía. Muy buenas noches a todos. Solo me surge una inquietud respecto a que entonces no hubo una coordinación, ya partiendo de que los criollos guatemaltecos, no hubo una coordinación, armonía, acuerdo definitivamente con los demás pueblos centroamericanos, que entonces por ello se sintieron débiles los de Guatemala y tuvieron que anexarse a México, como usted nos ha explicado. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo esa comunicación? Algunas circunstancias se dieron que no pudieron ellos nunca coordinar, aún partiendo de que el pueblo definitivamente no participó, pero yo estoy analizando el movimiento propiamente de los criollos de las 5 naciones. Por otro lado, me surge la duda si efectivamente hubo alguna intimidación por parte de México para que se le regalara los territorios de Centroamérica, en ese entonces Chiapas y Soconusco. ¿Hubo realmente una efectiva intimidación de parte de México para querer invadir estos pueblos, o por qué ellos tan fácilmente cedieron esos terrenos que desde ya pues lamentamos no tenerlos? Esa es la cosa. La sincronía entre las élites centroamericanas no se dio, y fíjate que prueba de ello es eso que les ponía el ejemplo. Las élites costarricenses que estaban hasta el fondo y las noticias llegaban de último hasta ellos, tenían un gran recelo con la Capitanía General. De la Capitanía General se trataba con desdén a estas oligarquías que se creían como no están en el reino, en la cabecera del reino,
pues estos no administran, a ellos les llegan las noticias tarde, son segundones en esas élites criollas. A los hondureños, por ejemplo, se les trataba como los de los potreros, ¿verdad? Hasta la fecha, todavía en aquellos pueblos del oriente dicen ya van a venir los de los potreríos, cuando se refieren a los hondureños. La élite que sí era, digamos, más beligerante y tenía, digamos, la capacidad de poderse enfrentar y poder decir, era la élite de los salvadoreños. En El Salvador sí había una élite muy compenetrada con otro tipo de ideas que sí se convirtieron como en el obstáculo para las élites criollas que estaban aquí en la capitanía. Y también fíjate que es algo muy importante ver esa mentalidad de élites que estábamos diciendo, porque justamente miren cómo vamos hoy al supermercado a comprar leche en caja y compramos leche pinito. Tenemos que comprarle la leche a Costa Rica teniendo vacas y teniendo tierras nosotros aquí. Vamos al supermercado y tenemos que comprar leche Lala. Vamos al supermercado y compramos la mantequilla también pinito. Solo eso nos da la expectativa de cómo esas élites, imagínense, están de bien organizadas, que incluso nos venden los productos que somos capaces de hacer acá. Cuando se dio aquel intento de la lechería Prolac y de la venta de los lácteos, fracasó en Guatemala. ¿Pero por qué la de ellos no fracasa? Porque ellos le compran la leche a todos los productores pequeños, la industrializan y sacan una producción industrializada como país. Entonces la venden y nos la posicionan a nosotros. Se dan cuenta cómo esas élites han sido distintas a las nuestras, porque las nuestras son de las más cerradas, son de las más recalcitrantes, de las más conservadoras. No se abren al mercado, no permiten los monopolios. Hasta hace poco todavía la cervecería tenía su propio monopolio. Hasta hace poco los azucareros no permitían que entrara azúcar de otro país porque ellos mantenían el control de los precios. Hasta hace poco no se permitía tampoco que los productores de pollos, ¿verdad? Y si no, ya saben ustedes cuál es el sector de los polleros, que tienen siempre un conflicto eterno e histórico con se tratan así, los polleros versus los guareros, las industrias licoreras nacionales. Es decir, mantienen esa mentalidad del monopolio, y eso tampoco, eso nos refleja qué tipo de mentalidad siguen teniendo estas, digamos, élites industriales, por decirles de alguna forma, en el país. Luego el caso de la anexión a México. Hay un dato muy importante de un documento recién descubierto no hace muchos años, en donde se manifiesta en un convenio cerrado que se firmó a puertas cerradas, valga la redundancia, en donde estas élites dicen: vamos a hacer la independencia. Ellos ya estaban pensando en anexarse a México. Vamos a hacer la independencia, pero no queremos violencia, no queremos sangre, por lo tanto el pueblo no tiene que enterarse. Ese fue un plan secreto que se tuvo y que Horacio Cabezas, el historiador, lo ha revelado en sus últimos libros. Es decir, ya había una componenda como tal. Nos vamos a independizar, pero para que las élites de Centroamérica no nos ataquen, de una vez anexémonos a México. Es decir, ya el plan estaba en componenda, ya se habían hablado, ya había, digamos, ya había un tratado, digamos, ya se había tratado el tema, y ya solo se estaba esperando que se diera la circunstancia final. Por eso es importante ver que también en este plan que se firma a escondidas del pueblo, se está haciendo todo siempre en esa oscuridad que los ha caracterizado. Y por último, fíjense en este otro dato. Ahora decimos, esas herencias políticas que hemos tenido de muchos diputados, por ejemplo, e incluso candidatos presidenciales y candidatos de toda índole, que están en un partido político y se cambian a otro. Lo mismo pasaba en estas élites criollas. Eran tránsfugas en el poder. Estaban ahorita como liberales, pero al ratito eran conservadoras. Estaban otra vez liberales y al rato eran conservadoras. Entonces, esa visión de no permanecer con sus posturas claras ha sido también como una herencia política que hoy la vemos más en el Palacio Legislativo. Diputados que hoy ganaron por un partido, ganan, pero de inmediato se pasan a otro partido y se convierten así de fácil
y se venden al mejor postor. Creo que tenías una intervención, ¿no? ¿Sí? Buenas noches a todos. Sí, ciertamente tengo una intervención y entiendo que una respuesta ha de ser muy corta, porque hay una historia de 200 años atrás. Pero aún así me atrevo a preguntar, pues, porque también yo soy parte de ese sistema educativo. El sistema educativo que le hace al alumno la pregunta 15 de septiembre, o le obliga al alumno a decir, celebremos 15 de septiembre, venite con el uniforme, vestite de no sé. Entonces me siento con la obligación de decir, ¿de dónde nace la celebración 15 de septiembre? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué nos identificamos con la celebración? Porque yo me identifico. Yo con mi familia salgo y vamos, y mis hijos y mis niños, y corremos, pero ¿por qué? Mis hijos conocen la historia, no la conocen, pero yo sí la estoy conociendo. Entonces yo les puedo contar a ellos. Pero ¿cómo puedo hacer yo cambio de esa historia? O sea, no sé, hay que hacer un cambio o debemos de seguir, ¿cómo? No sé, ¿verdad? Pero 15 de septiembre, entonces, ¿qué hacemos el 15 de septiembre? Doctora Denise, ¿qué hacemos el 15 de septiembre? Gracias. Todos los festejos alusivos a la patria se afianzan con los gobiernos liberales. La dictadura que hubo atrás, te voy a ubicar 1840, 1860, es una dictadura conservadora. ¿Cuál es la diferencia entre los liberales y los conservadores? Hay muchas, pero una fundamental es que cuando decimos ese grupo es conservador, esos grupos conservadores querían regresar a como era la patria antes de la independencia, o la nación antes de la independencia. Querían ser como los españoles de la colonia, los conservadores. Los liberales no quieren ser como los españoles de la colonia, por eso son liberales. Ellos se llaman a sí mismos liberales, y los conservadores son llamados conservadores por los liberales. ¿A qué me refiero con esto, con tu pregunta? Porque esa visión de los festejos que giran alrededor del 15 de septiembre, el desfile, la bandera, todo eso surge con los gobiernos liberales, porque hay necesidad de darle una identificación a la patria, pero hacen una identificación falseada, porque nos dicen incluso ahora, ser guatemalteco es portar el azul y blanco, ir a ver a la selección jugar, es decir, es una identidad que no tiene raíces profundas, una identidad en donde no estamos todos comprometidos con ese pasado histórico, por entender ese pasado histórico. Entonces, esa falsedad que gira alrededor del 15 de septiembre radica en que es el discurso de dar identidad, unidad al país a través de los elementos culturales e ideológicos, pero de una élite para una élite. ¿Me entendés? Todo país necesita tener su identidad, pero ¿por qué no buscarla en los pueblos ancestrales? ¿Por qué negar? ¿Por qué negar en los libros de historia? Si te das cuenta, muchos libros de los años 70 traen historia de los pueblos indígenas, cinco páginas, pero de los gobiernos liberales y de la vida independiente es el resto del libro. Es decir, ¿por qué están negando raíces mesoamericanas, raíces indígenas, cuando ese es un pasado histórico al cual hay que revitalizar? No hay que negarlo. Entonces, por eso, porque no van, esa simbología patria no va hasta ese fondo mesoamericano, lo deja fuera, lo niega, fíjate, lo niega, y si no lo ve contemplativamente. ¿Has visto que cuando ponen
las fotos de los templos de Tikal, dicen el esplendor de Tikal, pero lo ven nada más como lo contemplativo. Hay que observarlo y admirarlo, pero no dicen que en esas grandes construcciones efectivamente había gran conocimiento matemático, astronómico, lógico, todos los lenguajes de la ciencia para hacer esas construcciones monumentales, y que se hicieron con el sudor y con el trabajo y con las manos de todo un pueblo, que dejó ahí su gran esfuerzo para poder erigir esas grandes construcciones. Entonces, ese pasado histórico está anulado dentro de esa simbología patria, ¿verdad? Nos dicen que está el Quetzal, pero hay armas, hay un escudo, pero la simbología, ¿por qué no se hace una alusión digamos, a toda la expresión iconográfica mesoamericana, a los dioses que aparecen en el Popol Vuh? Todo eso queda totalmente anulado de esta falsa visión de nación que implementan y no la colocan de una manera abrupta, porque esa visión o la aceptamos, pero no busca raíces más profundas, lo niega todo ese pasado rico en conocimientos, ¿verdad? Y nos hacen incluso vernos avergonzados si vamos a nuestras propias raíces. Por eso es que incluso los libros del Popol Vuh, el Chilam Balam, todos los libros con raíces, digamos, mesoamericanas, los oculta también en gran parte. Solo cuando llegan algunas autoridades que saben el valor cultural que estos grandes libros tienen, los rescatan y los vuelven a publicar y los dan para lectura de todas las escuelas, como lo hizo el proceso revolucionario con un presidente humanista, con un presidente pedagogo que retomó el Popol Vuh, por ejemplo, lo vuelve a editar y lo reparte gratuitamente en las escuelas para que se lea, se conozca y se discuta. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, ya solamente una última pregunta que nos están pidiendo ya el espacio y ahí concluimos. Doctora, buenas noches, muy interesante todo lo que ha planteado el día de hoy. Cuando preguntaban acá el tema de por qué no fueron incluidos los pueblos indígenas en ese momento de la independencia, pues definitivamente aquí hay otro elemento que tenemos que poner sobre la mesa y que definitivamente puede explicar bien el por qué estamos como estamos todavía, y tiene que ver con el racismo, ¿no? Definitivamente como esa ideología que justifica y defiende la superioridad del español frente a los pueblos indígenas. Y cuando llegan los españoles, definitivamente eran considerados los indígenas como animales, y de hecho desde la ideología de la Iglesia Católica pues se consideraba que no tenían alma, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que sustenta a lo largo de los siglos por qué no podemos cambiar como país, porque estamos replicando esa ideología está totalmente vigente hasta hoy en día. Y sí es preocupante no solo eso, sino también cómo podemos o cómo no se ha podido hacer una comprensión clara y un análisis crítico de lo que significó la independencia de Guatemala para quién, ¿verdad? O sea, el indígena siempre fue marginado y excluido porque es un ser inferior, y así se considera para muchas personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos espacios son bastante importantes, y yo felicito a los organizadores realmente por estar abordando estos temas, pero definitivamente hay que hacer mucho más, sobre todo desde el sistema educativo tan conservador. Yo recuerdo que en mi infancia me hablaban que el Quetzal, que el Pecho Rojo, que Tecumumán, y esas fábulas que nos contaban, y que la jura la bandera, y todos teníamos que estar todos como militarizados, y después salir al desfile. Y aquí en San Pedro esto del desfile es todo un evento y todo el mundo feliz, y no se logra analizar
este hecho histórico en su justa dimensión y las implicaciones que tuvo para los pueblos indígenas, las implicaciones que sigue teniendo para los pueblos indígenas, y prácticamente es un círculo vicioso del que no podemos salir. Y entonces, por eso es que cada 4 años los mismos pueblos se meten zancadilla, por así decirlo, ¿no? Porque es toda una corriente de pensamiento, toda una cuestión ideológica que subsiste y persiste a lo largo de los años, pero yo felicito que realmente usted pueda estar en lugares como este, pudiendo dar a conocer una interpretación crítica de un hecho histórico como la independencia. Es más comentario que pregunta. Doctora, último comentario. Bueno, pues para terminar, hiciste también un cierre con broche de oro. El racismo es uno de los problemas que nos ha dividido como país y que ha sido una política institucionalizada. Y es algo que nos ha mantenido separados, como pueblos, como grupos. En este país, si no hay gente, los que mandan tienen que ser canches, de ojos claros, altos, para no sufrir discriminación. Y eso es uno de los problemas más graves que hemos tenido. Fíjense que el libro de Linaje y Racismo de Marta Elena Casaus nos revela perfectamente bien cómo el racismo ha sido uno de las políticas implementadas por esta élite para poder mantener esa separación. Estamos en un estado que ha reproducido el racismo, los paradigmas patriarcales, los paradigmas excluyentes y sobre todo del racismo. Ese es clave para poder comprender la Guatemala actual. El racismo nos ha, como les he dicho, nos ha dividido, porque nos ha hecho creer que si no somos iguales racialmente, imagínense, y es una de las políticas implementadas también con los gobiernos liberales, en donde se creía que habían razas superiores y razas inferiores, y se acuñaba ese término de las razas superior e inferior. Entonces, esas divisiones se han convertido como en un cáncer que ha hecho metástasis en la sociedad, en cada uno de los sectores, que hoy no nos permiten avanzar y que cada vez más lo que hacen es afianzar las diferencias, creernos ser diferentes. Es decir, es uno de los grandes crímenes que ha cometido también la élite, porque el racismo ha sido como una expresión en los medios de comunicación masivos y, por qué no decirlo, también en el sistema educativo. Y tocaste el último punto, que fue el punto de la militarización. La militarización en las escuelas y en los centros educativos. Y si no, vean cómo ahorita están haciendo un estudio muy minucioso sobre la historia del Instituto Central para Varones. Y en ese archivo del Instituto Central para Varones se está revelando no aquella historia de la educación de los profesores, de los cursos, sino de la militarización impuesta por los gobiernos liberales dentro de los centros educativos, que ha sido también otro de los graves problemas que ha tenido el país y, por qué no decirlo, que nos ha también afectado a todos y a todas. Así es que no al racismo, no a esos sectores que promueven las visiones patriarcales, las visiones que nos dividen aún más, y sí a la unión de los pueblos, de defensa de los derechos humanos con la igualdad como seres que somos. Gracias, fuertes los aplausos. Gracias, doctora, por esos conocimientos que nos ha compartido hoy, y pues no queremos que se vaya sin antes llevarse un recuerdo de este evento, de esta actividad y de este pueblo también. Para eso voy a dejar de paso aquí a nuestra anfitriona, quien va a tener el honor de poder brindarle un reconocimiento a través de un diploma a la doctora que hoy nos visita aquí en San Pedro Zacatepeques. Bien, muy buenas noches, medios de comunicación, a la doctora Artemis Torres, muy buenas noches. Pues para mí es un gusto de entregarle este pequeño diploma de parte de la Asociación Casa de la Cultura
y con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro Zacatepeques. El diploma dice así: la Asociación Casa de la Cultura, ante la organización del ciclo de conferencias denominado Confest 2022, Ciencia y Cultura, otorga el presente diploma de reconocimiento a la doctora Artemis Torres por su valiosa intervención en la conferencia La Independencia de Guatemala, una mirada desde el Bicentenario, San Pedro Zacatepeques, Guatemala, 9 de septiembre del 2022. Lo firma el ingeniero Ángel Estuardo Granados Quiuch y Walfer Ladis Ajín. Bueno, pues nos despedimos. Creo que ha sido una noche muy productiva. Me he sentido plenamente con ustedes. Gracias por sus aplausos, gracias por escucharnos. Y ya saben que a San Pedro no solo lo quiero, sino es un pueblo que admiro y que cada vez que me inviten con mayor energía, mayor pues emoción, estaré pues compartiendo lo poco que sé, pero que sí es lo que más me gusta. La historia de Guatemala, porque creo que en la historia hay un arma poderosa, como les decía, para transformar nuestros pueblos. Y como dicen los patojos, con capucha o sin capucha, seguimos en la lucha. Muchas gracias, feliz noche. A usted muy amable. Ya para finalizar el evento, hago la invitación al profesor Sergio Botín para que nos dé las palabras de agradecimiento, nos ofrezca ese mensaje para ustedes, que le vamos a dar una pausa en esta noche para poder continuar el próximo viernes. Muy buenas noches a todos, a la doctora Artemis Torres, a los medios de comunicación y a todos los que se encuentran acá esta noche. Pues desde ya queremos agradecerles su presencia y los esperamos dentro de 8 días, que también vamos a tener la tercera conferencia con el arqueólogo Eddie para dar la segunda parte de su conferencia que inició hace 8 días. Entonces desde ya pues queremos agradecer también a los amables amigos que estuvieron acá presentes y los que se encuentran en casa y los que pues nos visualizaron a través de las redes. Desde ya que Dios los guíe y retornen con bien a sus hogares. Pasen una feliz noche y muy especialmente a usted, doctora.